Durante gran parte de la historia, especialmente en las guerras napoleónicas del siglo XIX, ser parte de la caballería era uno de los cargos más honorables para un hombre. A través de fronteras y culturas, mantuvieron un misticismo casi universal, envuelto en gloria, celo, honor, dignidad y, por supuesto, proeza marcial. Pero el nombre en sí, caballería, es bastante vago, ¿no es así? La caballería, como la artillería o la infantería, no es un tipo específico de soldado, sino que durante las guerras napoleónicas representaba una categoría mucho más amplia de servicio militar. No solo te unías a la caballería, te unías a un regimiento específico de caballos, que podría tener cualquier número de una amplia gama de posibles nombres, honoríficos, títulos y distinciones. Los más comunes de estos tipos eran los coraceros, dragones, húsares y lanceros. Por supuesto, había muchas variantes, como los carabineros o roulans, ese tipo de cosas, y muchos de estos se distinguían aún más por títulos de pesado o ligero. Cuando se discute la historia militar de este periodo, estos términos se usan mucho, y es muy fácil confundirse con todo esto. Para empeorarlo, pronto descubriremos que a veces el nombre de una unidad ni siquiera coincide con su verdadero papel en el campo de batalla. Todo esto hace que entender el papel de la caballería sea un poco confuso. Así que en este video, cuyo tema ha sido votado por mis siempre generosos y siempre pacientes seguidores en patreon.com, vamos a hablar sobre esta extraña red de terminología. Repasaremos algunos de los tipos de caballería más comunes en las guerras napoleónicas. ¿Quiénes eran, qué hacían y cómo lo hacían? Pero antes de empezar, de nuevo es muy importante enfatizar la idea de que hay muy pocos términos militares históricos con definiciones establecidas en general, y esto es particularmente cierto en el tema de hoy. Lo que ofrezco es una generalización amplia y general sobre los diferentes tipos de caballería, y siempre habrá excepciones a las reglas que propongo aquí. Cómo y por qué surgen esos tipos de diferencias y excepciones un poco más adelante en el video. Pero por ahora, comencemos con posiblemente el tipo de caballería más icónico durante las guerras napoleónicas, el coracero, o como también lo he escuchado pronunciar como coracero, dependiendo en gran medida de cuán francés quieras ser cuando hables de esto. La coraza, la pieza principal de armadura usada por el coracero. Fueron utilizados notablemente por el Imperio francés bajo Napoleón, pero la mayoría de los otros países también utilizaron caballería con armadura similar en algún aspecto, con la mayoría de las naciones proporcionando al menos algunas corazas a su caballería durante alguna duración de las guerras. Las armaduras entraron y salieron de moda varias veces durante los conflictos del siglo XVIII y XIX, incluyendo las guerras napoleónicas. Las naciones a veces proporcionaban armadura a los caballeros para ciertas campañas y la retiraban para otras, alterando los diseños según las necesidades, en las que entraremos. Los coraceros y unidades similares eran caballería pesada blindada, usualmente desempeñando el rol de tropas de choque en el campo de batalla. Cabalgaban juntos en grandes bloques, aplicaban una presión extrema y condensada en puntos específicos de la línea enemiga con la intención de romper y dispersar las formaciones enemigas. A menudo, los regimientos de coraceros recibían las tropas más veteranas y fuertes, junto con los caballos más grandes y fuertes. Desplegados de esta manera, literalmente tenían un peso mayor al que la mayoría de las otras unidades podían competir, y había muy poco que pudiera resistir el embate de su carga completa. Y a diferencia de ciertos otros tipos de tropas, podían defenderse tanto contra la infantería enemiga como contra la caballería enemiga, en gran parte debido a su equipo. Por supuesto, la pieza más significativa de ese equipo era la coraza, la más icónica. Ahora, muchas personas todavía debaten exactamente cuán efectiva fue esta armadura durante las guerras napoleónicas. Y en toda justicia, sus contemporáneos estaban haciendo exactamente lo mismo. Y en toda Europa siempre se cuestionó la eficiencia de esta armadura, y como tal, su uso siempre varió. Napoleón, convencido de su valor por los franceses, incrementó significativamente su uso. Teóricamente, estas corazas eran a prueba de mosquetes. Eso significa que, al menos en teoría, solo se enviarían a servicio si fueran capaces de detener una bala de mosquete, potencialmente incluso a corta distancia. En la práctica, sin embargo, su rendimiento variaría mucho dependiendo de una amplia variedad de condiciones. Estos incluían el rango al que se disparó el tiro enemigo, el calibre de la bala, la cantidad y la calidad de la pólvora que se utilizó para propulsar ese tiro, si era un tiro directo o si golpeó la armadura en un ángulo. Y luego, por supuesto,
también la calidad real de la armadura en sí, si cumplía con los estándares oficiales o si el armero estaba tomando atajos, tal vez con algunos sellos de goma involucrados, si entiendes a lo que me refiero. En general, estas corazas podían parar mosquetes a larga distancia y pistolas más cerca, pero al acercarte más, no puedo dar una cifra exacta de ese rango, ya que varía. Seguro, tu mosquete promedio podría potencialmente perforar la armadura. Todo eso dependería, una vez más, del ángulo de impacto del disparo, como se puede suponer. Encontrarás ejemplos en museos por todas partes, algunos de ellos con abolladuras y marcas donde la mosquetería rebotó en la placa, algunos donde las rondas se han incrustado dentro de la placa, y otros donde, bueno, el jinete no tuvo tanta suerte. Quizás recibiste ese disparo de cerca, perforando un agujero en ello. Creo que esta es una gran razón por la cual las personas aún debaten si esta armadura fue efectiva o no. No solo estaban en desacuerdo históricamente, por lo que las fuentes primarias están por todas partes, sino que va a variar mucho en un caso por caso. Por supuesto, la armadura no era útil contra los disparos de cañón en ninguna circunstancia, como puedes imaginar. Por supuesto, el verdadero valor de esa armadura no vendría cuando los coraceros se estaban acercando al enemigo, sino en combate cuerpo a cuerpo con sus adversarios. Allí podría protegerlos contra bayoneta, pica, sable y lanza. Y de manera similar, los coraceros a menudo tendrían un casco en la cabeza para protegerse exactamente de lo mismo. Sin embargo, no todo era perfecto, y la armadura pesada no estaba exenta de problemas, especialmente en campaña, y particularmente durante el verano, cuando era mucho más caliente para usar y más difícil de transportar que los simples abrigos de lana que los hombres usarían debajo de ellos. Y aunque podría salvar tu vida en una batalla, un soldado a principios del siglo XIX tenía muchas más probabilidades de morir por problemas de calor y deshidratación, agotamiento, enfermedad, infección, enfermedad general, que de morir por acción enemiga. Y por supuesto, esas grandes placas de acero finamente elaboradas también eran muy caras de producir, especialmente a gran escala, y muchas naciones simplemente no tenían la infraestructura para levantar y mantener estas grandes unidades de caballería muy pesada. Estas desventajas fueron las razones principales por las que no todas las naciones siempre empleaban armadura de placa completa para todos sus soldados. No porque no funcionaran en el campo de batalla, sino por cuestiones de economía, dificultades en la campaña, esos problemas de mayor escala que rodean esas batallas. De nuevo, la mayoría de una campaña militar no es la batalla en sí, sino la preparación para llegar a ella. A ese punto, esto llevaría hacia algunas naciones, como Austria por ejemplo, a experimentar con versiones más ligeras de los coraceros, haciendo cosas como quitarles la armadura de la espalda pero mantenerla del frente. De esa manera tienes la armadura donde teóricamente importa más en la carga y demás, pero puedes reducir drásticamente el costo y las dificultades en el mantenimiento del equipo. En general, las unidades de coraceros y otros tipos más generales de caballería pesada, ya sea que tuvieran petos o solo cascos, usualmente llevarían sables o espadas pesadas como su arma principal. Y también podrían tener pistolas o incluso a veces carabinas con ellos. Nuevamente, hallarás numerosas variantes en toda Europa. Y eso nos lleva a un poco de cruce, porque los coraceros no eran necesariamente el único tipo de caballería que usaba armadura. Solo eran el tipo más común. Por ejemplo, Napoleón usó sus carabineros, a cheval, carabineros que, al menos durante parte de su historia, también llevaban armadura al igual que los coraceros. ¿Qué es un carabinero? En términos más directos, eran caballeros armados no solo con armas blancas, usualmente sables o espadas, sino también con carabinas. Una carabina es simplemente un mosquete reducido. Es una versión más corta y ligera del arma de infantería estándar. Es más fácil de manejar, particularmente a caballo, y se puede tanto cargar como disparar desde la silla de montar. En tiempos de paz, los carabineros solían desempeñar funciones policiales, no solo controlando grandes multitudes, sino también patrullando el campo, carreteras y fronteras. No obstante, en tiempos de guerra, su armamento permitía contar con una fuerza altamente móvil en el campo de batalla con una considerable proyección de fuerza más allá del combate cuerpo a cuerpo. Y ese equipo se presta a un tipo de soldado más ligero, un orden de escaramuza más ligero, donde enfatizan las tácticas de golpear y correr. Avanza, dispara al enemigo, y luego retrocede antes de que puedan cargar contra ti porque tienes esos caballos más ligeros y rápidos. Junto a sus carabinas y sables, también podrían tener una o más pistolas consigo. De nuevo, siempre hay excepciones,
y a veces se ordenaba a los regimientos de carabineros que enfatizaran sus sables sobre sus carabinas y actuaban más como caballería pesada, cargando hacia las unidades enemigas en lugar de solo escaramuzar con esas unidades como caballería ligera. En el caso que mencioné anteriormente, el carabinero Acheval, bueno, esas tropas estaban blindadas y en muchas circunstancias actuaban más como coraceros en el campo de batalla. Otro ejemplo interesante. Tenemos a los sextos dragones de guardia británicos que también se llamaban carabineros. Entonces, ¿es carabinero es dragón solo con otro nombre? Después de todo, tenemos una unidad británica aquí con ambos nombres. Bueno, no necesariamente. Su papel era muy similar al del dragón, que también eran caballeros que generalmente llevaban poca o ninguna armadura y portaban armas de fuego. Sin embargo, a diferencia de los carabineros, el papel del dragón no era necesariamente actuar como infantería montada, sino más bien servir como infantería montada. Lo que quiero decir es que en su historia más temprana, los dragones cabalgaban hasta su objetivo, desmontaban de sus caballos y luego operaban como infantería regular en una posición avanzada. Podrían enfrentarse a un enemigo, cabalgar, mantener una posición, evaluar la fuerza del enemigo y luego montar de nuevo para alejarse antes de encontrarse con una fuerza importante. También podrían actuar como exploradores y piquetes para el ejército. Estas tácticas eran muy populares a finales del siglo XIX, con ejércitos coloniales en sitios como África, usando estas unidades de infantería montada rápida. Aunque, durante las guerras napoleónicas específicamente, su uso en el campo de batalla fue mucho más limitado, y a menudo simplemente servían, de nuevo, como una unidad de caballería más genérica, enfatizando sus espadas y la carga sobre sus armas de fuego y escaramuzas. Aquellos dragones que fueron empleados de esta manera a menudo se denominaban dragones pesados, y de esta manera funcionalmente no eran terriblemente diferentes a los coraceros. Simplemente no portaban petos, algunos incluso tenían cascos. La distinción era, al menos para muchas unidades durante las guerras napoleónicas, principalmente solo en el nombre. Sin embargo, los dragones ligeros podrían continuar con sus operaciones más auxiliares de exploración y similares. Y de esa manera, los dragones ligeros, como infantería montada más tradicional, operaban de manera muy similar a los húsares. De hecho, muchos dragones ligeros fueron renombrados como húsares en este período. Los británicos crearon regimientos de dragones ligeros, posteriormente llamados húsares, adoptando un estilo más extranjero. Los húsares representaban la caballería más ligera en ese período. Al igual que los dragones y carabineros, no llevaban ninguna armadura, y a veces podrían llevar armas de fuego, pero esas no eran las armas principales. Y de nuevo, debo enfatizar, durante este periodo de tiempo, porque si miramos un poco antes al siglo XVI, tenemos hombres montando así en Polonia y Lituania, que también se llaman húsares, pero obviamente desempeñaban un papel muy diferente en el campo de batalla que los húsares al estilo occidental napoleónico de los que estamos a punto de hablar. Casualmente, estos tipos son los húsares salados, con una base de fans obsesionada tan grande que parecen alemanes. A diferencia de otras caballerías que priorizan tamaño y fuerza en sus monturas, los regimientos de húsares suelen buscar los caballos más veloces y ágiles, que podrían ser más pequeños. Su ropa, en comparación con el resto del ejército, solía ser muy exótica e inspirada en vestimentas extranjeras provenientes de Europa Central y Oriental, de personas como los húngaros. Y eso es de donde realmente proviene la tradición del húsar. En realidad, fueron de las primeras unidades militares occidentales modernas en popularizar el vello facial largo, especialmente los bigotes. Como quizás sepas, tenían una reputación distintiva entre la caballería por ser jóvenes apasionados y audaces, para bien o para mal. Lo mejor puede provenir no solo de su estilo de vestir romántico, sino también de su papel militar como caballería ligera. Estos son hombres que enfatizan la velocidad y la maniobrabilidad sobre la proyección de poder, como esos coraceros más pesados. Actuaban como exploradores y piquetes para el ejército, buscando enemigos y probando el terreno por delante como las unidades más avanzadas de sus respectivos ejércitos. Por ende, podrían enfrentar problemas a menudo, topándose con enemigos más poderosos, lo que obligaría a los valientes húsares a retirarse rápidamente a un lugar seguro. Sin embargo, los aspectos negativos de ser soldados más apasionados también pueden provenir de un lugar muy similar. Como exploradores y piquetes para el ejército, los húsares a menudo representaban los primeros soldados enemigos con los que una población nativa vería e interactuaría mientras pasaban por pueblos y aldeas. Después de todo, la pasión puede traducirse fácilmente en crueldad, y especialmente cuando estás en un territorio que es hostil para ti y cuando tu principal ejército aún está muy atrás. A diferencia de dragones y carabineros, los húsares solían mantener su papel de caballería ligera en el campo de batalla.
No se les ordena cargar contra las formaciones enemigas, como una especie de tropa de choque como la caballería pesada, a menos que ese enemigo ya se haya descompuesto o estén huyendo, o si están en una posición particularmente expuesta. Podrías usarlos para, por ejemplo, tomar algunas armas enemigas expuestas y no resguardadas por la infantería o la caballería, como digamos esos de allí. No, no esas armas. El otro a la derecha. Oh, no pararán, ¿cierto? Oh, sí, puedes ver que efectivamente hay algunas desventajas de ser los hombres más rápidos en tu ejército. Creo que retomaremos esto después. En cualquier caso, la última categoría de la que quiero hablar, por supuesto tenemos a los lanceros. Fácilmente identificables por su nombre, estos eran caballeros armados con lanzas. Y esto también los hace mucho más distintivos de los otros tipos de caballería de los que hemos hablado hasta ahora, quienes enfatizaban sables y espadas en el combate cuerpo a cuerpo. Como se espera, esto daría a los lanceros una gran ventaja en la carga. Ya sea que se enfrenten a la infantería o a la caballería, una lanza de 9 pies sobre un caballo le dará a su portador mucho más alcance que una bayoneta o un sable jamás lo harán. Particularmente si se enfrentan a una unidad de caballería blindada, querrán poner tanta fuerza como sea posible detrás del punto de conducción de esa lanza. O si se enfrentan a la infantería enemiga en una formación cuadrada densa, tener la capacidad de empujar más allá de esa pared erizada de bayonetas bien podría salvar tu ataque de desastre. Entonces, ¿por qué no se les dieron lanzas a los otros tipos de caballería, particularmente a los coraceros? Bueno, tampoco estaban sin sus desventajas, o al menos sus desventajas percibidas. Aunque hay poco que pueda superar a una lanza en la carga, una vez que entras en el grueso de una melee, se pensaba que las lanzas eran demasiado difíciles de manejar para ser efectivas contra un sable o una espada. En una carga pesada, una lanza también es muy posible. Se quiebre tras el primer contacto, necesitando aún una segunda arma. De nuevo, si la balanza entre el alcance y ser inmanejable en espacios cerrados era una preocupación válida, realmente no puedo decirlo. No estoy calificado así, tengo escasa o nula experiencia en artes marciales europeas o en ese tipo de debate. Te sugeriría preguntarle al señor Matt Easton de Sculic Gladiatoria sobre eso. Pero en la antesala de las guerras napoleónicas, esto fue al menos lo percibido. Preocupación entre muchos militares, y es una de las razones por las que no a todos los tipos de caballería se les entregaban lanzas además de sus espadas. Aunque es notable que durante las guerras napoleónicas, los lanceros fueron ampliamente utilizados, y se encontró que eran altamente prácticos en una amplia variedad de circunstancias. También puedes escuchar el término Ulan mencionado muchas veces en relación con hombres como estos. Los Ulans, lanceros reclutados específicamente de Polonia y Lituania, y eran muy populares en varios ejércitos de estados que ocupaban esa tierra, incluyendo, por supuesto, los imperios ruso, austriaco y prusiano. Los franceses también utilizaron un número significativo de lanceros polacos en sus ejércitos. Aunque, de nuevo, las razones por las que se percibía que los polacos y lituanos eran más capaces con una lanza, y los europeos occidentales preferían las espadas y sables, eso de nuevo es un tema mucho más complicado en el que realmente no tengo tiempo para entrar hoy. Y de nuevo esa debilidad percibida puede darnos una idea de por qué durante los siglos XVIII y XIX, estas caballerías de lanceros estaban cambiando lentamente de ser caballería pesada a tener un papel más de tipo caballería ligera. De nuevo sí, el papel de la caballería pesada es acercarse con un enemigo y luchar contra ellos en combate cuerpo a cuerpo, si se percibe que la lanza es difícil de manejar en combate cuerpo a cuerpo. Puedes ver por qué podrían solo dárselas a la caballería ligera, y los lanceros podrían ser utilizados más para perseguir a los enemigos en fuga, donde de nuevo ese mayor alcance te permitirá ensartarlos desde una distancia segura, sin permitir que el enemigo se vuelva y luche contra ti. Pero de nuevo, estamos lidiando más con percepciones que con otra cosa. Siempre hay muchas excepciones cuando se trata de cuestiones de percepción y es muy difícil precisar ese tipo de cosas. Esa es solo mi impresión de por qué la lanza pudo haber sido utilizada más por la caballería sin armadura. Caballería ligera, en lugar de por unidades de caballería pesada. De nuevo, si aquellos individuos que están más inclinados a las artes marciales históricas europeas pueden aportar algo de luz sobre exactamente por qué se hicieron estas distinciones y el valor de la lanza frente al sable y todos esos tipos de problemas, eso sería muy apreciado. Estaré pendiente de los comentarios de abajo. Pero ahí tenemos, nuevamente, hablando muy en general, los 4 tipos primarios o más populares entre comillas, de caballería durante las guerras napoleónicas. Cuirassíes, dragones, lanceros y húsares, yendo en un tipo de orden general de más pesado a más ligero de alguna manera. Pero de nuevo,
Es muy importante enfatizar que esta lista no es de ninguna manera exhaustiva o categórica. No había un comité central de planificación para la caballería de Europa, y no existe un sistema de nombres verdaderamente unificado para estos militares. Solo existen convenciones comunes, tendencias y temas. De hecho, algunas unidades no encajan en ninguna de las categorías que mencioné antes. Ahora pienso cada vez más en aquellos al final de todo. Unidades de caballería pesada británicas como los guardias de vida. Eran tropas de caballería de la Casa Real. Llevaban cascos, portaban sables y espadas de caballería pesada, pero por lo demás iban completamente sin armadura. ¿Entonces esos han sido coraceros? Quiero decir, en cierto modo, pero no hay nada en su designación de nombre real que lo indique. Entonces, si lo son, eran coraceros por propósito, siendo, ya sabes, ese tipo de caballería muy pesada, pero no coraceros por nombre. De igual forma, podría haber diferencia funcional entre un fusilero y otro soldado de infantería. Entonces, ¿por qué distinguirlos con un nombre? Por causa de la tradición. ¿Por qué se les llama guardias granaderos si no lanzan granadas desde hace siglos? Por causa de la tradición. Puede ser igual con la caballería. Por eso tenemos dragones actuando como coraceros o carabineros actuando como húsares. Y por eso nunca deberías atreverte a entrar en la guardia de caballos hoy y hablar sobre los coraceros británicos, porque seguro que pueden parecer exactamente iguales. Están exactamente equipados según la categoría como coraceros, pero no te atrevas a darles un nombre tan francés como todo eso. Así que recuerda a todos la próxima vez que estés comandando un ejército un oficial te advierte corriendo que los carabineros franceses están contraatacando a tus coraceros en los campos europeos. Podrían tener una mejor oportunidad de la que imaginas. Asegúrate de conocer bien a tu enemigo, y no solo las categorías generales a las que sus hombres pueden o no pertenecer realmente. Gracias a todos por ver, por supuesto en particular a mí, siempre benéficas clases de apoyo en patreon.com, porque es gracias a su apoyo que puedo seguir haciendo videos exactamente como este. Y por supuesto, a todos ustedes, mis queridos espectadores, hasta la próxima vez. Soy, y seguiré siendo, su más humilde y obediente servidor. Xavier, tú